Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita su palabra. Hoy, por ella, hemos titulado este mensaje En el molde de Cristo. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones de Dios de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Dios habla de un segundo o postrer Adán, referente a nuestro Señor Jesucristo, con un cuerpo incorruptible, con un alma en la voluntad divina y con un espíritu vivificante, unido al Padre. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mira, entonces Dios en su fundamento, en sus propósitos, en sus planes que ha tenido con cada uno de nosotros, por todos sus proyectos desde un principio hasta un fin, nadie va a desbaratar la obra del Señor. Y él dice aquí que por cuanto los hijos, porque él quería una descendencia para él desde Adán y Eva, escúchalo bien, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, o sea, al diablo. Mira, entonces, ¿qué hizo Dios para hacer de nosotros esas personas que Él quiere que seamos? Pues sencillamente vino al mundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Primero para obrar ese nuevo nacimiento, ese renacer, esa resurrección espiritual. Y segundo, para destruir al diablo, que es el que tiene el imperio de la muerte. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escúchalo bien. Entonces, dice el Señor que para podernos librar del pecado y de la tentación, que es el inicio de él, dice, Él participó de nuestra semejanza, precisamente para sufrir esas debilidades y para sufrir esa tentación, y asimismo compadecerse de todos los que creemos en Él. Mira, tenemos que recibir por verdad de Dios y por testimonio de la vida de nuestro Señor Jesucristo que Él nunca tuvo pecado. Él fue un hombre irreprensible, incorruptible. Y esa manera de ser irreprensible y ser incorruptible es la que hoy por gracia quiere sembrar en nosotros, para que nosotros seamos a imagen y semejanza de Cristo. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mira, si algo es necesario en el creyente, es poner los ojos en Jesús. Dice, mi comida, porque la palabra dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca del Señor.
esa palabra que está en Cristo, esa palabra que nos vivifica, esa palabra que nos forma espiritualmente, esa palabra que nos da la vida de Dios. Escúchalo bien. Y es importante aprender en Cristo que Él dice, Él vino a hacer la voluntad del que lo envió y acabar una obra que Dios había puesto en Él. Mira. Así que para ti, si verdaderamente tienes fe y crees en Cristo, es muy importante que en Él también hagas la voluntad divina y que terminemos esta obra que Dios nos ha encomendado desde un principio hasta un fin. Escúchalo bien. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 30. Yo y el Padre uno somos. Mira, había unidad espiritual entre nuestro Señor Jesucristo y Dios, o sea, Jehová. Dice él claro aquí, yo y mi Padre uno somos. Y dice la palabra, dándonos la oportunidad y la gracia a nosotros, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Escrito está en la primera carta de los Corintios, a los Corintios, capítulo 15, verso 45, del 47 al 49, versos 53 y 22. Así también está escrito, fue hecho el postrer Adán espíritu vivificante. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, y cual el celestial, tales también los celestiales. Traeremos la imagen del celestial, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, porque en Cristo todos serán vivificados. Escúchalo bien. Entonces, mira, ¿quién es tu modelo? Tu modelo de hombre. ¿Y a quién debes asemejar? Dice aquí la palabra. Dice, fue hecho el postrer Adán, o sea, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. El primero fue carnal y Dios es espiritual, Cristo es espiritual. Dice, Él es espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir? Que en Él solamente podemos recibir la vida que Dios tiene planeada para cada uno de nosotros. El segundo hombre, refiriéndose a Cristo, dice que es el Señor, es del cielo. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Mira, solo en Cristo podemos alcanzar el reino celestial que está planeado por Dios para nosotros, siendo tal como es Él. Traeremos en Él, dice la palabra, la imagen del celestial, porque es necesario, mira, es una condición que Dios nos pone, que esto corruptible, o sea, lo corruptible de nuestras carnes, se vista de incorrupción. ¿Qué quiere decir? Que seamos corregidos en nuestros errores por nuestro Señor Jesucristo para recibir en Él la santidad. Dice, y esto mortal, o sea, lo mortal de la carne, se vista de inmortalidad, para que en Cristo todos serán vivificados, porque en Cristo todos seremos vivificados. Mira, ese es el plan de Dios en Cristo, que recibamos su vida a través de Él y que participemos de ese reino inmortal y perpetuo que Dios ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Así como hemos traído el mal de Adán, recibiremos por gracia. Así como hemos traído el molde de Adán, recibiremos por gracia el de Cristo. Escúchalo bien, porque esto es el todo. Si nosotros éramos la imagen y la semejanza de la carne de Adán, ahora tenemos que ser la imagen y la semejanza de Cristo. Escrito está en la carta a Gálatas, capítulo 4, verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mira, dice el Señor, vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros necesitamos de un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento
se constituye hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Mira, Cristo es el verbo. Y la misma palabra de Dios nos da esa formación espiritual en Él. Escúchalo bien y entiéndelo, por favor, en el nombre del Señor, porque este es el proyecto que Dios se ha trazado con nosotros. Escrito está en la carta a los Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira, entonces tenemos que reconocer que somos obra de Dios. Dice, y ahora en este tiempo de gracia, dice, creados en Cristo Jesús. O sea, necesitamos ser una nueva creación, unas nuevas criaturas. Dice, ¿por qué? Porque Dios quiere que vivamos para buenas obras. Escúchalo bien, para que andemos en ellas, así como Cristo anduvo en el mundo. Escrito está en la carta a los Efesios, capítulo 4, del verso 21 al 24. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mira, entonces dice el Señor aquí, si en verdad habéis oído su palabra, sus consejos, su dirección, los planes de Dios, dice, y habéis sido por él enseñados, ¿qué es lo que verdaderamente quiere Dios de nuestras vidas? Dice, conforme a la verdad de su palabra que está en Jesús, en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre. ¿Qué quiere decir el Señor? Despojémonos de las obras de la carne, que son en Adán. Dice que estamos viciados conforme a los deseos engañosos. Mira, la carne, los deseos de la carne son engañosos, nos engañan a nosotros mismos. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, hay que pensar como Cristo, para que así mismo sean nuestros dichos y sean nuestras obras. Y termina el Señor diciendo, y vestidos del nuevo hombre. ¿En quién? En Cristo Jesús, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo debemos de ser nosotros en Cristo? Justos y hablar siempre la verdad. Amados, que cada día la gracia del Señor en ustedes sea por esa vida espiritual, para salvación a cada uno y a la familia que representan delante de Dios. Aleluya. Amén, amén y amén.